Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Soy el doctor Roberto Lardoé Ferrer, genetista clínico, y este encuentro vamos a abordar los tipos de segregaciones cromosómicas. Un tema para citogenetistas, un tema para genetistas clínicos y sobre todo para médicos que se encuentran realizando la especialidad de genética clínica. Ustedes recuerdan la situación de María, esa situación clínica con que comenzamos la saga de la citogenética y las aberraciones cromosómicas. Una señora con múltiples abortos espontáneos y que finalmente tuvo su hijo. Para recordar realmente esa situación clínica, vamos a remontarnos de aquel encuentro que nosotros sostuvimos con ustedes. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardoé Ferrer. Se trata de María, de 42 años de edad, que asiste a una consulta de infertilidad hace 10 años. O sea, no podía procrear con el mismo compañero. Tuvo múltiples abortos espontáneos en el primer trimestre de la gestación hasta que consiguió concebir un embarazo. Tuvo su hijo, pero este niño tuvo múltiples malformaciones congénitas del sistema cardiovascular, del sistema genitourinario, un cráneo en trébol, bajo peso al nacer, tuvo un crecimiento intrauterino retardado, además de ser pretérmino, y producto de todas estas malformaciones y un distrés respiratorio, fallece a los 27 días de nacido. Cuando nosotros realizamos el árbol genealógico de María, nosotros podemos constatar que tiene una hermana con antecedentes de tener un hijo con discapacidad intelectual severo de causa desconocida, y por no aceptar la realidad de su hijo, nunca se aproximó a una consulta de genética. Citogenética y las aberraciones cromosómicas. Los tipos de segregaciones cromosómicas en fase paquiténica. Habíamos estudiado en otros encuentros las aberraciones cromosómicas estructurales balanceadas y dentro de ellas las translocaciones. Estudiamos que un individuo que es portador de una translocación balanceada parental tenía como riesgo generar gametos desbalanceados. Y la generación de estos gametos desbalanceados es lo que explica la situación de María. Precisamente en el encuentro de hoy vamos a ver que dependiendo del tipo de segregación, así será el riesgo que uno tiene de tener gametos desbalanceados y por lo tanto descendencia afectada. Comenzaremos con el siguiente sumario: tipo de segregaciones cromosómicas, segregación fisiológica alterna, las posibilidades de generación de gametos desbalanceados de portadores de translocaciones. Vamos a ver la segregación adyacente 1, la segregación adyacente 2, la aneuploidía terciaria, el intercambio aneuploide, así como la segregación 4S a0. Habíamos estudiado en conferencias anteriores que las translocaciones constituían un tipo de aberración cromosómica estructural balanceada que se comportaba como balanceada precisamente porque la persona que lo portaba no manifestaban generalmente manifestaciones clínicas o no expresaban un fenotipo clínico, precisamente porque no existía ni pérdida ni ganancia de material genético. Simplemente hay una reorganización del material genético, una transferencia de un segmento cromosómico hacia otro cromosoma no homólogo. Sin embargo, estos individuos que presentan estas aberraciones cromosómicas balanceadas podían generar gametos desbalanceados, y estos gametos desbalanceados podían gestar cigotos y por lo tanto individuos con trisomías, monosomías de diferentes magnitudes, entre otras características. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que depende que esto suceda, que esto ocurra? Entre múltiples factores está la densidad genética que puede presentar un determinado cromosoma. Es decir,
el gran número de genes que tienen una gran importancia en el individuo que puede tener un cromosoma. La magnitud de la translocación, el tipo de cromosoma, si es autosómico o si es sexual. Pero también juega un papel muy importante el tipo de segregación cromosómica, cómo se segregan estos cromosomas y por lo tanto cómo se gestan los gametos. En este sentido es importante tener presente que el cariotipo normal, ejemplo, para un individuo que presenta un par de cromosomas 2 y un par de cromosomas 7, es precisamente 46,XX si se trata de un individuo del sexo femenino. Ese es el cariotipo normal. Somos diploides. Bien, o sea, 2 cromosomas para cada par. Un par 1, un par 2, hasta el par 23. Aquí tenemos el par 2 y el par 7. Sin embargo, cuando existe una translocación recíproca, va a existir una ruptura, bien, en cromátides no homólogos. Y esto va a traer como consecuencia una transferencia y al mismo tiempo un intercambio de estos segmentos cromosómicos. Y esto va a traer como consecuencia que se obtenga, en este caso, un cromosoma 2 normal, un cromosoma derivativo 2,7, se llama cromosoma derivativo porque presenta el segmento céntrico que conserva el centrómero del cromosoma 2 y un segmento translocado del cromosoma 7, es decir, el derivativo 2,7 es un cromosoma 2 que recibió un segmento translocado o un fragmento del cromosoma número 7. Igual pasa con la presencia de un cromosoma 7 y el otro se le llama derivativo del 7 o derivativo 7,2 porque conserva el segmento céntrico, o sea, donde se encuentra el centrómero del cromosoma 7, pero presenta también el segmento translocado del cromosoma 2. En este sentido, vamos a seguir teniendo 46 cromosomas, no hay pérdida ni ganancia de material genético y simplemente lo que vamos a tener son derivativos, en este caso 2,7 y 7,2. ¿Qué sucede? Que en este caso, cromosómicamente, la fórmula cromosómica, según los conocimientos que recibimos del profesor Michel Soriano, es 46,XX,T entre paréntesis 2,7. Una translocación que ocurrió entre el cromosoma 2 y el cromosoma 7. También se le puede poner los términos de RCP, porque es una translocación de tipo recíproca. Cuando ocurre la fase paquiténica, en la meiosis 1, en la profase 1, recuerdan que ahí ocurre el llamado entrecruzamiento genético, en que las cromátides se van a aparear en forma de cremallera. Pero como existen 2 derivativos, estos derivativos tienen que encontrar su segmento homólogo y va a traer como consecuencia que se forme una figura que es la cruz del paquiteno. Se va a aparear ambos derivativos, tanto el 2 como el 7, con los segmentos homólogos de los cromosomas normales, formándose una tétrada, una cruz. Se forma una cruz en el paquiteno, llamado cruz del paquiteno precisamente. El segmento céntrico del derivativo 2, bien, que conserva el centrómero, se va a aparear con su región homóloga del cromosoma 2. Y el segmento céntrico del derivativo 7 se va a aparear, en este caso, con la región homóloga al cromosoma 7. Y los segmentos translocados de ambos derivativos se van a aparear con las regiones homólogas de sus cromosomas, en este caso tanto del 7 como del 2. Esta cruz del paquiteno va a tener diferentes figuras, va a tener diferentes dimensiones. Puede ser una cruz del paquiteno donde predomine el eje de la X.
Sin embargo, puede ser que exista una cruz del paquiteno en la que predomine el eje de la Y. Porque realmente si nosotros aquí trazamos una línea imaginaria X y Y, vamos a ver cómo en este caso nosotros vamos a valorar que esta cruz del paquiteno puede ser con predominio del eje X o con predominio del eje Y. ¿Por qué yo expreso esto? Porque dependiendo del predominio, así será el tipo de segregación que va a ocurrir. Y por lo tanto, la probabilidad de generar gametos desbalanceados. Ahora, ¿cuáles son los tipos de segregaciones cromosómicas que existen? Bueno, existe la segregación 2S a2, existe la segregación 3S a1 y existe la segregación 4S a0. Dentro de la segregación 2S a2 encontramos la segregación alterna, que es la única fisiológica que existe. Encontramos la segregación adyacente 1 y encontramos la segregación adyacente 2. Dentro de las segregaciones cromosómicas 3S a1 vamos a encontrar la aneuploidía terciaria y el intercambio aneuploide. Esto en 4S a0 no existe una en específico porque en este tipo de segregación las 4 cromátides que están formando parte de la tétrada viajan hacia un gameto determinado y se forma un gameto, otro gameto nulisómico. Se llama 3S a1 porque existen 3 cromátides que viajan hacia un gameto, mientras que hacia otro gameto viaja una sola cromátide. Y se le llama 2S a2 porque van a viajar 2 cromátides hacia un gameto y el resto de las 2 cromátides hacia otro gameto. Comencemos con la segregación alterna, que es la única segregación 2S a2 fisiológica. Si tenemos en cuenta la cruz del paquiteno y trazamos una línea oblicua, van a cosegregarse hacia un gameto los cromosomas alternos. En este caso, hacia un gameto va a ir los cromosomas normales 2 y 7 y van a ir los derivativos hacia otro gameto. O sea, en este caso obtenemos un gameto con los derivativos 2 y 7 y encontramos otro gameto con los cromosomas normales. Cuando estos gametos son fecundados por otro gameto, en este caso si esto ocurre en la ovogénesis y es fecundado por un espermatozoide, entonces nosotros vamos a encontrar un huevo o cigoto con la misma dotación cromosómica de uno de los progenitores, o sea, en este caso, de la madre que está aportando la translocación recíproca. Y va a ser un individuo cromosómicamente normal y supuestamente fenotípicamente normal, siendo portador de la translocación como uno de sus padres. Y encontramos la posibilidad de tener un individuo cromosómicamente normal. En este caso, la fórmula cromosómica va a ser 46,XX, translocación 2,7. Ahí aparecen 2 signos de interrogación porque tenemos que precisar, en este caso, la región cromosómica, el sitio cromosómico en que ocurrió la ruptura, que esto nosotros lo podemos hacer gracias al ideograma MAT, o sea, materno. Es una translocación que nosotros recibimos, en este caso, de la ovogénesis. En este caso, esta fórmula nos está demostrando que esa persona es portador de una translocación que se recibió de la madre. Y la otra fórmula cromosómica va a ser 46,XX. Eso es lo que caracteriza a la segregación alterna. Resumen, en la segregación alterna van a cosegregarse hacia gametos los 2 cromosomas normales y los 2 cromosomas derivativos, en el sentido de una línea oblicua que nosotros imaginariamente podemos trazar en esa tétrada o en esa cruz del paquiteno. Encontramos 2 que son patológicas, la segregación adyacente 1 y la segregación adyacente 2. ¿Por qué se llaman segregaciones adyacentes? Precisamente porque se van a cosegregar hacia un gameto las cromátides que se encuentran uno al lado del otro. Es decir, que se encuentran adyacentes en esta figura de la cruz del paquiteno.
y la adyacente 1 va a ser en el sentido del eje de las X. Si nosotros trazamos una línea imaginaria en la cruz del paquiteno, simulando al eje de las X, entonces los cromosomas adyacentes que se encuentran en relación a este eje se van a cosegregar hacia un gameto. En este caso vamos a obtener el cromosoma 7 y el derivativo 2,7. Bien, y hacia otro gameto vamos a tener el cromosoma 2 y el derivativo 7,2. Es decir, en la adyacente 1 vamos a obtener, en este caso, un cromosoma normal y el derivativo del otro cromosoma. O sea, el cromosoma hacia donde fue el segmento cromosómico del 7, o sea, del cromosoma normal. Cuando ocurre el proceso de fecundación, en este caso, un espermatozoide que presente un cromosoma 2 y un cromosoma 7, vamos a obtener, en este caso, una trisomía parcial del 7 con monosomía parcial del 2, o puede ser una trisomía parcial del 2 con monosomía parcial del 7. O sea, se obtienen trisomías y monosomías. ¿Cómo se formula? En este caso, puede ser 46,XX, derivativo del 2. Bien, se pone el derivativo, de una translocación 2,7 en determinadas regiones en que se rupturó el cromosoma de MAT, o sea, materno. Y en este caso puede ser 46,XX, derivativo 7, o sea, se coloca el derivativo, de una translocación 2,7 de determinadas regiones cromosómicas de MAT, o sea, de la madre. Eso es según el Sistema Internacional de Nomenclatura para Aberraciones Cromosómicas. En el caso de la segregación adyacente 2, igual se van a cosegregar a partir de la cruz del paquiteno los cromosomas adyacentes, pero en el sentido de una línea imaginaria que simula al eje de las Y. Por lo tanto, hacia un gameto va a ir el cromosoma 2 con el derivativo 2 y hacia otro va a estar el cromosoma 7 con el derivativo 7. Cuando ocurre la fecundación, vamos a obtener, en este caso, un individuo con trisomía parcial del 2, con monosomía parcial del 7, o trisomía parcial del 7, con monosomía parcial del 2. Y desde el punto de vista de la notación cromosómica, según el sistema internacional, si el espermatozoide, si se obtiene este primer cigoto, entonces el individuo va a tener 46,XX, más derivativo del 2 de una translocación 2,7 en determinadas regiones rupturadas de la madre, menos 7. ¿Por qué? Porque en este caso existe monosomía, menos 7. Sin embargo, en el otro cigoto vamos a obtener 46,XX, menos 2, más derivativo 7 de una translocación 2,7 en regiones cromosómicas que se rupturan de MAT. Esto es según la nomenclatura y con esto nosotros hemos podido estudiar en esta primera parte que existen 3 tipos de segregaciones 2S2, la segregación alterna, la segregación adyacente 1 y la segregación adyacente 2. Se caracterizan por ser segregaciones 2S2 porque son 2 cromátides las que se van a cosegregar hacia un mismo gameto. Ahora, en este caso son alternas porque la cosegregación va a ser de cromátides que están alternos a la cruz del paquiteno, teniendo en cuenta una línea imaginaria Z. Sin embargo, la adyacente 1 se va a caracterizar porque se van a cosegregar cromosomas que están uno al lado del otro. En el caso de la adyacente 1, en relación a una línea imaginaria eje X.
y en el caso del adyacente 2 a una línea imaginaria del eje Y. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y cuándo ocurre un tipo de segregación y cuándo ocurre otro tipo de segregación? Bueno, esto depende de otros factores. Y al inicio de esta conferencia habíamos mencionado que cuando el segmento translocado es muy grande en relación al segmento céntrico, entonces la figura del paquiteno va a ser con predominio del eje de las Y. Pero cuando el segmento translocado es muy pequeño en relación al segmento céntrico, entonces hay predominio en el eje de las X y por lo tanto ocurre la segregación adyacente 1. Eso es entre otros factores, pero depende de la figura de la cruz del paquiteno entre múltiples factores. En la próxima conferencia vamos a abordar los tipos de segregaciones cromosómicas en fase paquiténica, pero específicamente la segregación 3 es a 1 y 4 es a 0. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.